¿Te despiertas pensando que ya quieres que se acabe el día? Eso no puede ser. Estamos aquí pensando en cómo vivir más y queremos que los días ni siquiera empiecen. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué se me está haciendo tanta bola levantarme? ¿Será porque ayer estuve hasta las tantas viéndome una serie de Netflix? ¿O porque simplemente ir a trabajar me da una pereza espantosa? Quizás te pasa lo que dice Beatriz Serrano en su libro El descontento. Lo que ni el médico de cabecera ni mi posterior terapeuta llegaron nunca a entender es que el estrés no me lo causaba el trabajo, sino el hecho de tener que ir a trabajar. Ocupar 8 horas de lunes a viernes en una tarea alienante e insatisfactoria. ¿Puedo entonces dejar de trabajar? Ya contestamos una vez a esta pregunta y llegamos a la conclusión de que no es buena idea. ¿Y si cambio de trabajo? Entonces a lo mejor ha llegado el momento de reinventarme. Bienvenidos, Medianers, a un nuevo episodio de Un día eres joven. Somos Chloe Puello y Ana de la Hoz, doctoras en temas de la adultez y con amplia experiencia en las crisis de los 30, 40 y, si todo va bien, también de los 50 cuando lleguemos. En este podcast nos reímos de las miserias que surgen pasados los 35 e investigamos cómo sacarle partido a lo que nos está pasando para lograr vivir una vida mejor. Hoy vamos a hablar de reinventarnos en el trabajo, de cambiar de carrera o de profesión cuando ya llevas un tiempo asentado en la tuya. Y os vamos a ayudar, apoyadas por la ciencia y la experiencia personal, a hacer este cambio si estáis pensando en ello. Porque puede haber muchos motivos para reinvertirte. O bien que ya no sientes pasión por tu trabajo, que te falta ambición, esa gran ambición que tenías al principio se ha ido diluyendo, que es algo impuesto, como en la serie de 2 metros bajo tierra que os recomiendo. A lo mejor vuestro sino es tener una funeraria y no estáis muy de acuerdo. Porque ya no te gusta tu trabajo, no te motiva. No es exactamente un burnout, que ya hablamos en el episodio 21. Es simplemente que no te gusta tu jefe, tus compañeros, tu sector, estás aburrido de las tareas que tienes que hacer. Puede ser que no ganes suficiente. Ya haremos un episodio sobre cómo ganar más dinero y además otro sobre emprendimiento, para los que estáis pensando en emprender. Quizás estás en paro desde hace un tiempo y tienes que cambiar algo de lo que estás haciendo. Tienes que hacer a lo mejor un cambio de perspectiva o directamente reinventarte para buscar otra cosa. Has dejado de trabajar un tiempo para cuidar de tus hijos, de tus padres, simplemente de ti, y tienes que volver a la palestra. O tu trabajo te genera mucho estrés, preocupaciones, te exige demasiado tiempo y necesitas recuperar equilibrio entre tu vida profesional y personal. Esto de reinventarnos es una cosa que nos va a afectar y que ya afecta a muchos medianers. Mira, te doy unos datos. Según la Harvard Business Review, los millennials cambiarán de carrera 2,7 veces a lo largo de su vida y de trabajo 11,2 veces. De carrera 2,7 veces. Muchísimo. Cuando hablamos de reinventarnos, no hablamos de ascender o de cambiar de empresa, ¿vale? No son movimientos laterales o verticales. Hablamos de movimientos en diagonal o cambios radicales. Hablamos de movimientos diagonales cuando tú a lo mejor en una misma empresa vas a desempeñar un papel completamente distinto. Si eres una persona muy de tecnología, quizá vas a hacer algo más de gestión de equipos, de organización en la empresa, algo diferente, ¿vale? Puede ser que a tu ocupación le sumes otra. Ejemplo, un odontólogo que por las mañanas atiende en su consulta y que por las tardes entra en equipos de baloncesto juveniles y le pagan por ello. Sí, porque si no es un hobby. Si no, no es un trabajo. Un cambio radical puede ser, por ejemplo, Chloe, el que hiciste tú, que pasaste de ser abogado mercantil en París a montar City Confidential, esta agencia creativa y de medios digitales que te dan chivatazos con los mejores planes de Madrid. ¡Ting, ting! Os dejaremos la referencia en las notas del podcast. Entonces, ya tienes medio claro que te quieres reinventar. Suele haber 2 escollos cuando hablamos con los medianers. El primero es que no sabes por dónde empezar. Sabes lo que no quieres, que la situación actual no te va, pero no sabes hacia dónde ir. No tienes ideas. Dices, ya, pero ¿qué? ¿Qué hago? El segundo escollo es que has invertido ya mucho tiempo y dinero en esta carrera que tienes. Y esa sensación de que vas a tirar todo por la borda y empezar todo desde cero te da no solo una pereza tremenda, sino que miedo real. Aquí el factor económico es súper importante. Bueno, en el caso de que estés en el paro es diferente porque hay una urgencia a veces a reinventarte, ¿no? Pero cuando tienes unos gastos fijos, una familia o no tienes un buen colchón ahorrado, es más complicado. Por eso hoy vamos a daros un paso a paso de cómo podéis hacerlo. Cambiar de carrera con éxito. Vamos a coger un ejemplo práctico y vamos a hablaros de algunos libros y recursos que os pueden ser útiles.
Pero antes os vamos a pedir que le deis a seguir en la plataforma en la que estáis escuchando este episodio. Seguir, compartir, dejar comentarios. Porque la prueba de que esto funciona es que esta semana hemos sido tendencia. Somos el podcast 17 más escuchado de Spain, el 29 de Chile y el 34 de Colombia. Mi no poder creer. Así que, bienvenidos a mi podcast. Hoy recibo con entusiasmo y alegría a una invitada de excepción, que ha pasado por una reinvención, que está trabajando en su tercera carrera. Señoras y señores, es un placer presentarles a Chloe Puello. Bueno, Gracias. Hemos dicho que vamos a coger un ejemplo práctico y en este caso es el ejemplo de Chloe, que nos va a servir para analizar cómo se hace una reinvención paso a paso. Porque ella es un caso muy tipo. Hemos leído un montón de ejemplos y resulta que ella es clavada a lo que tenemos que explicar. Así que nos viene de perlas. Chloe, cuéntanos el inicio. ¿Cuándo decides que no estás en el sitio correcto? Algo pasa. Bueno, en mi caso desde el principio no iba bien, pero no me había dado cuenta. Todos los trabajos requieren un periodo de adaptación que es confuso, inconfortable, empiezas a salir de la carrera. Yo había hecho unas prácticas en despacho de abogados y ya está, y pues me incorporé. Entonces, generalmente es normal tener unas dificultades al principio. La ilusión de empezar algo nuevo compensa esa incertidumbre y ese esfuerzo de adaptarse. El problema es cuando la ilusión decae y te sigue requiriendo mucho esfuerzo al cabo de un tiempo, ¿no? Para mí se juntó que era un trabajo muy difícil, muy exigente, al que había de dedicarle muchas horas, con poco acompañamiento, estás bastante solo y, bueno, al mismo tiempo lo había dejado con mi pareja de larga duración. Así que, claro, yo empecé en el despacho llorando, compartiendo oficina con un chico muy majo, pero que fumaba a escondidas además, ¿sabes? Entonces entraba llorando y oliendo... Crisis total, ¿no? Crisis total, de pareja, claro, crisis existencial, ¿dónde estoy? Y encima un trabajo súper chungo. Bueno. Es que a lo mejor el problema no es el trabajo, sino es la situación personal la que no funciona. Puede ser que no estemos bien y que nos cueste levantarnos y que todo nos aburra y todo nos parezca una caca porque que no estamos bien. Yo en varias ocasiones he tenido ganas de tomarme un tiempo, incluso hasta de cambiar de profesión, pero he cogido lápiz y papel y me he hecho los pros y los contras, que es algo que, por cierto, os recomiendo que hagáis, y me he dado cuenta pues que tampoco me puedo quejar. Que tengo una profesión que reúne muchísimas de las cosas que son importantes para mí. Bueno, podemos caer en este error de idealizar otras profesiones, ¿no? Pues a lo mejor a mí me hubiera gustado ser médico. Pero soy consciente que ser médico es una profesión súper complicada. Si tienes mucho éxito, eres súper cirujana, de cardiotorácica, tal. Pero eso genera muchísimo estrés. Tienes que vivir para el trabajo. No es mi lugar tampoco. Yo creo que no estaría tan contenta. Porque el trabajo forma parte de un lifestyle. Te da un nivel económico, te da un estatus, te da muchas cosas, pero a mí me da la oportunidad de hacer más cosas. Por ejemplo, este podcast. Claro. Y eso del estilo de vida es algo que te vas dando cuenta cuando eres más mayor, no cuando empiezas a trabajar. Yo, bueno, como decía, no estaba súper bien, pero aún así me gustaba mi trabajo. Estaba rodeada de gente inteligente, ganaba una pasta, tenía mucho prestigio, iba típico que ibas a las fiestas solo entre abogados, porque es una profesión muy endogámica, y decía en qué despacho trabajaba y bueno, me sacaban la alfombra roja, ¿no? ¿Qué pasa? Que poco a poco me di cuenta de que no me proyectaba a futuro. Yo veía los role models, que eran los socios del despacho, y no quería tener su vida. De hecho, se murió uno de los socios justo después de jubilarse a los 65, habiendo trabajado como un berraco, y me di cuenta de que si yo seguía así, iba a acabar así. Y no era lo que yo quería. Entonces, no es que empezara con una epifanía de tengo que dejar mi trabajo. Hubo, una epifanía hubo, y de hecho creo que en los procesos de reinvención, por lo que hemos leído, suele haber un momento de epifanía, pero no es al principio. A mí en concreto, mi momento me llegó 4 años después. O sea, estuve 4 años, porque yo soy late bloomer, del lento florecer. Escuchaos el episodio 31, pero tardé. Y durante este proceso de ver qué opciones hay, bueno, supongo que conociéndote te comprarías algún libro. Porque claro. Te compras libros de todo. Claro. Entonces, este proceso que dura un tiempo, vas haciendo cosas. A mí hay 2 libros que me ayudaron muchísimo a empezar a tomar acción en mi transición. Parece que te has cambiado de sexo, pero no. Bueno, fueron los primeros libros que me leí y dije, no estoy abocada a ser un abogado miserable para el resto de mi vida, ¿no? Puedo cambiar cosas y me irá mejor con ese cambio. Entonces, el primero es un poco específico, se llama The Creative Lawyer, el abogado creativo, que es un cuaderno de ejercicios tipo Santillana para los abogados que no pueden más con su vida y que quieren encontrar satisfacción en el trabajo. Hablo de él porque sirve para no abogados también, porque te hace pensar sobre tu carrera, tus valores, la historia que te cuentas. Es un libro en inglés, ¿no? Sí.
Pero ¿es muy difícil o con No. que hables un poquito suficiente? No, porque tiene ejercicios muy concretos, ¿sabes? Incluso de rellena aquí y tal. Entonces, bueno, yo diría que si te ves series en inglés o lees un artículo en inglés, te lo puedes leer. Además es muy finito, es un libro pequeñito. El segundo, que le puedes ya servir a todo el mundo, se llama Working Identities, identidades profesionales. Estrategias poco convencionales para reinventar tu carrera profesional. Lo escribió hace 20 años Herminia Ibarra, que ha sido profesora en Harvard, en el INSEAD, ahora está en la London School of Economics, es una de las top 50 especialistas en reinvención profesional, ¿no? Y lo he rescatado de mi biblioteca para este episodio y en mi opinión no ha perdido ni un ápice de relevancia. De hecho, he visto en el LinkedIn de la autora que los acaba de reeditar hace nada, un mes en versión actualizada. También en inglés, ¿no? También en inglés. Todo el mundo aprender inglés. Para reinventarte, aprende inglés. Bueno, los idiomas son fundamentales. Idiomas, querida. En el libro, la autora analiza 39 casos de cambios de carrera exitosos y saca patrones que funcionan y premisas para lograr hacer un cambio de carrera exitoso. La primera premisa del libro es que un cambio de carrera requiere reinventarse, cambiar tu identidad profesional, por lo tanto, tu identidad. Por eso va a ser lento y engorroso, porque va a requerir que cambies las 3 cosas que componen tu identidad profesional, que son: 1. ¿Qué haces como trabajo? Concretamente, las tareas, en qué empresa, en qué sector. 2. ¿De quién te rodeas? Tus relaciones profesionales, grupos a los que perteneces, quién te acompaña. Sí, ya no te van a invitar ahí a tomar cosas con los abogados y cambios de profesión. Claro, ya no puedes ir a ese bar. Ya no voy a los premios The Best Lawyer, no sé qué, ya nada de eso. Y 3, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo tú te cuentas? ¿Qué te cuentas a ti mismo y a los demás? En el episodio 12, precisamente hablamos sobre identidad, como algo que va cambiando a lo largo de la vida, que no es algo estático, a diferencia de lo que sería la personalidad o el temperamento, que son más estáticos. Y decíamos, pues incluso que ahora está como mal visto, de mal gusto decir, oye, ¿a qué te dedicas? ¿No? Cuando te presentan a alguien. Pero es que la profesión o el trabajo es que marcan tu identidad en muchos aspectos. Te dice mucho de la persona a qué se dedica. Sí, sí. Y además es un marcador de estatus muy fuerte, es un marcador intelectual, socioeconómico. De ahí que cambiar de profesión sea algo tan relevante a nivel de identidad y algo que te cambia profundamente, ¿no? Porque todas estas cosas van a cambiar. Va a cambiar tu estatus, incluso tu estatus intelectual, socioeconómico, según hacia dónde vayas. Sí, sí, entonces es algo muy importante. Claro. Por eso toma tiempo y el tiempo también es un tiempo mental, ¿no? Tú tienes que pensarte de otra manera, tienes que ver tus posibles yos, ¿no? Y ahí hay un trabajo muy interesante que lo comenta en el libro. La segunda premisa es que contraintuitivamente, para hacer un cambio de carrera, no necesitas hacer primero un plan y luego ejecutarlo, porque es que no funciona así, porque es que no tienes ni idea probablemente de dónde vas a llegar. Entonces, contrariamente a lo que se dice, primero el plan, no sé qué, y luego lo ejecutas, como no tienes nada claro el plan, lo que tienes que hacer es actuar de manera inmediata. Aprendemos lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer a través de la experiencia. Por lo tanto, para tenerlo más claro, tienes que experimentar muchas cosas. Y mientras vas a experimentar, vas a encontrar lo que quieres hacer. Sí, es que no, me estaba acordando del plan estratégico del libro Es infumable que me intenté leer. Cuando digo, Chloe se compra un libro cada vez que quiere hacer algo. Yo lo he intentado alguna vez y no me lo he podido leer. En fin. Entonces, pero bueno, digo yo, vale, esto de no trazar un plan y tal, pues es muy bonito, pero por algo hay que empezar. Yo he encontrado a Ramit Sethi, que por cierto tiene 41 años. Vamos, es a las finanzas lo que nosotras a los medianes. Un gurú. Tiene un bestseller que se llama I Will Teach You How to Be Rich, que no me lo he leído, pero todo el mundo lo recomienda, ¿eh? Me vas a preguntar, ¿te lo has leído? No me lo he leído. ¿Te lo has leído? No me lo he leído porque me he visto un vídeo en YouTube, un tutorial. Y no, sí, hacen el resumen del libro y la verdad es que habla de cosas que ya hemos mencionado en el episodio 2 sobre jubilación y otras que son interesantes y que yo creo que los podemos hablar en el episodio sobre cómo ganar más dinero. Y bueno, si aporta, sí que me lo tendré que leer, si aporta algo ya lo hablaremos. Pero la anécdota curiosa es que llegué a esto de Ramit Sethi por una newsletter súper curiosa de Arnold Schwarzenegger que se llama Arnold's Pump Club. Aquí todas las referencias nos valen. Ya en serio, mi marido, Álvaro, es el que nos recomendó fervientemente la newsletter, ¿no? Y al principio yo atribuía su entusiasmo a la vigorexia. A los polvitos.
A los polvitos parece otra cosa. Los polvitos proteicos, Sí, sí. que caracteriza a tantos medianers. Pero bueno, cuando me quité los prejuicios, he de decir que está fenomenal esta newsletter. No es para nada una newsletter de fitness para bodybuilders. Es, como dice Arnold, nuestro rinconcito positivo del internet. Y te habla de un montón de cosas y bueno, de ahí que encontráramos a Ramit en la newsletter. Hay un documental sobre Arnold Schwarzenegger ahora. Lo he empezado a ver, no lo he terminado. Pues me estaba gustando. Es que es un tío increíble. Sí, sí. Ha sido campeón olímpico no sé qué de Sí, bodybuilding. Luego, uno de los actores mejor pagados del mundo de acción. Sí. Luego, gobernador De California. de California. Ahora está montándose como, pues eso, gurú del Influencer. lifestyle. Influencer. Ya ves. Mira qué ejemplo de reinvención. Que claro, es más fácil cuando eres famoso, tienes una audiencia y tal, pero aún así, o sea, pasar de bodybuilder a gobernador del estado de California... Toma ya. Sí, sí. Aunque en Estados Unidos hay actores, ¿eh? Como Sí, Reagan, ¿no? Reagan, Es el ejemplo sí, de, pero bueno, de Reagan. es el sueño americano. Aquí hay cajeros. Pues bueno, al contrario de lo que dice Herminia, que dice no hagáis un plan, Ramit dice haced un plan. Y entonces he descargado un montón de cosas súper interesantes de este señor y hay unas preguntas, hay unos ejercicios que te puedes hacer para ver cuáles son tus opciones de reconversión, ¿vale? ¿Ok? Y ¿Cuáles son las preguntas? sí, me ha gustado porque además los ejemplos son muy buenos. Ah. Por ejemplo, pregunta número 1. Si tuvieras 3 horas libres este fin de semana, ¿a qué las dedicarías? Entonces te dice, por ejemplo, cocinar, leer libros de coding, reorganizar mis armarios, cantar, pintar, mirar revistas de decoración. Por cierto, ahora que has hablado de cocinar, un inciso solamente para hablaros de Schoolinary, que es una plataforma de cursos de cocina online impartidos por chefs súper reputados, que son los mejores en su tema. Tú te apuntas, tienes acceso ilimitado a cualquier curso, desde técnicas de corte, cómo hacer pan, comida india, técnicas de emplatado, pastelería vegana, tartas creativas, refrescos fermentados, bueno, hay de todo, ¿no? Y si os apuntáis con el código Un día eres joven cocina, los medianers tenéis 10% de descuento adicional sobre la suscripción. Se os queda nada al mes. Meteos en la web Schoolinary, SCOOLINARY.com. Lo dejaremos en las notas del podcast. 2. ¿Qué cosas hay que a los demás les resulta complicado y a ti no? Por ejemplo, hacer paquetes bonitos, encontrar tiempo para hacer ejercicio, leer libros. ¿Tú en tu caso? En mi caso, dibujar o pintar. De hecho, bueno, creía que eso iba a ser mi carrera. Ah, ya iremos a eso. Yo cantar, pero no va, no. No se me da suficientemente bien. Se te da mejor que a los demás, pero no menos complicado, ¿no? Que a los demás, pero... Pues me he equivocado de sección. Iba a decir cantar en las 3 horas libres. No, mejor que a los demás tampoco. Voy a pensar en otra cosa. 3. ¿Qué habilidades has desarrollado con el tiempo? Por ejemplo, escribir muy bien los emails, hablar en público, organizar tareas. Mira, yo diría que he desarrollado la visión estratégica, el mix business y creatividad, hacer negocios creativos, entiendo bien esa problemática y quizás entiendo qué es contenido interesante. Pues está, quita eso. No, eso no es interesante. Cuando hacemos los guiones, quita eso. No, eso no es interesante. ¿Aporta algo? ¿Y tú? Yo, pues mira, como veo a tantísima gente en la consulta, he aprendido a conocer a la gente. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Qué son las preocupaciones? ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Cuáles son las vidas? Veo tantas vidas distintas que eso te da una perspectiva muy sociológica. Qué interesante. Y obviamente la gestión de equipos y de recursos. Porque, bueno, es lo que me ha tocado aprender. Claro. 4. ¿Qué conocimientos has adquirido tanto estudiando como en tu tiempo libre? Por ejemplo, editar podcast, técnicas de marketing, mecánica, mediación. ¿Tú qué dirías? Estudiando pues marketing, porque me hice un máster, management, me hago cursos, gamificación, cursos de japonés, cursos de... Sí. Hay que aprender idiomas, sí. Japonés no sé, pero sí. No me ha servido mucho el japonés. ¿No? Bueno, una vez que me fui de viaje a Japón. Una vez. Y pude decir croquetas. Yo es que he estudiado últimamente pues a cantar. No, sí, hombre, en el coro, claro, como hago coro, pues sí, ahí aprendes. Lo que más gordo así que he aprendido es hice un máster sobre gestión de la clínica dental y de eso sé mogollón ahora. Soy una expertise. ¿Cuáles han sido tus mayores retos? A esto se refiere las dificultades que has tenido que sobrepasar, ¿no? Tipo dolores, enfermedades, cosas más curiosas como vestirme mal, problemas para concentrarte,
depresión. Yo diría, en mi caso, un reto de salud. Así, mayores retos, tengo un reto de salud y un reto de gestionar mis emociones. Sí, y estoy de acuerdo con la gestión de las emociones. Yo la gestión de la ira y la paciencia. Pero mira, hoy he tenido que poner en práctica esto, tanto la paciencia como la gestión de la ira en el trabajo. Y la verdad es que lo he hecho bastante bien. Yo creo que estoy tan cansada que por eso no paro de trabarme y Chloe me ha tenido que dar sidra a ver si me relajo. Pero exagerada. No, pero he tenido ahí una dificultad importante con una niña que no pensaba abrir la boca. O sea, no pienso abrir la boca. Pues nada, viernes a mediodía, pues yo me voy a mi casa. Pero al final lo he conseguido. Qué guay. Así que estoy contenta. ¿Hay alguna pregunta más que así? Última. ¿Qué problemas te piden tus amigos que les resuelvas? Venga. ¿Qué ejemplos da Ramit? Mira, dice planificar un viaje, recomendar médicos, tips en el trabajo, tips con los hijos. Bueno, hay que decir que algunas las he puesto yo, ¿eh? No todas son de Ramit. ¿A ti tú qué? Yo, los dientes. Claro, todo el mundo está ahí enseñando los dientes. A mí me suelen pedir opinión sobre cosas en general. O sea, cosas que son un poco de sentido común. O sea, cosas sobre las que yo no sé nada, pero me cuentan algo y yo, sí. No, pues, pero tienes una opinión muy buena, sí. Bueno, doy una opinión, pero basada en nada, ¿sabes? No es basada en nada. Bueno, ¿y tú? A mí me preguntan un montón consejos de coaching de emprendimiento. ¿Cómo harías esto? ¿Cómo escalarías esto? ¿Cómo gestionarías esto? Y también, mis amigos, mucho consejos para ligar o relaciones de pareja. Oye, 2 posibles negocios. Vamos a montar un matchmaker y uno de ligar. Y uno de emprendimiento, ¿no? De ligar y de relaciones parejas lo mismo, ¿no? Sí, de emprendimiento. Sí. Joder. Y quizás, bueno, también obviamente me preguntan dónde comer y cenar, pero para eso está City Confidential. Claro. ¿no? Entonces, estas preguntas, el papel es un buen punto de partida, pero lo que dice Herminia Ibarra en Working Identities es tienes que probar cosas diferentes, tienes que moverte. ¿Cómo? Asistir a una conferencia, hacerte una formación, hacerte una lista de contactos y escribirles para activarlos, ver cómo te pueden ayudar. Trabajar tu historia, lo vamos a ver ahora, qué cuentas, ¿no? Tu pitch, eso que cuentas sobre ti. Presentarte para dar una charla como experto en lo que te quieres convertir o en lo que piensas que te quieres reconvertir. Actualizar tus perfiles sociales, tu currículum, montar algo en paralelo, hacer lo nuevo que quieres hacer pero de forma voluntaria. Es decir, tienes que tomar un montón de acciones de actuar, esto es muy Nike, just do it, ¿no? Y esto va a hacer que cambies tu visión de tus yos posibles y a la vez, pues que ganes claridad. Y vas a ir encontrando un camino. ¿Y tú probaste? ¿Tú hiciste alguna lista, algún ejercicio o algo? ¿Hiciste el libro, el cuaderno? Bueno, hice el cuaderno. Aparte de leerme los libros, ¿qué hice? Pues mira, me apunté a clases de dibujo mientras estaba en el despacho. No iba. Pedí que me mandaran al extranjero de intercambio con otro despacho y me mandaron a España, donde de repente dije, oh my God, hay vida. Hay vida fuera de París. Hay vida, la vida buena, ¿no? ¿Qué es la vida buena? Empecé City Confidential, dejé el trabajo y me fui a Londres a empezar la carrera de Bellas Artes. Hice el curso de acceso a Central St. Martins, que es una escuela de Bellas Artes. Decidí no hacer esa carrera, me fui a Madrid a recomponerme, me apunté a un máster del universo. Escuchaos el episodio 30. Y pues ya me dediqué a City, o sea que estuve probando un montón de cosas diferentes. Sí, pero había como 2 planes, yo veo, ¿no? Como uno, me voy a dedicar al arte, o plan B, City, que resultó de winner. Claro, porque suele haber, eso es lo que dice en el libro, cuando te reinventas, no tienes una idea clara, preconcebida al principio. Prueba cosas, prueba posibilidades. Mi posible yo era Chloe artista o Chloe emprendedora o bueno, ya veremos. Pero, claro, ¿cómo financias esto, no? Porque tú, por ejemplo, pasas de tener un sueldazo de abogada a pretender dedicarte al arte, donde pues es bastante complicado ganar dinero, o iniciar un negocio que, aunque pues fuera una buena idea, a priori pues no iba a ser muy rentable, desde luego en los inicios. ¿Tuviste que pedirle dinero a tus padres? No. ¿Habías ahorrado? Bueno, yo pensaba que me iba a forrar inmediatamente, ¿eh? No, a ver, yo tenía bastante ahorrado, porque mientras mis amigos abogados se compraban pisos y se pegaban lujos, yo iba en bici, vivía en 27 metros cuadrados y el único lujo que me permitía era pagar billetes de avión que luego perdía. He tenido que tenía que volver a comprar el billete. Yo creo que he perdido en mi vida 40 vuelos. Qué horror, qué angustia. Sí. Bueno, no. Ay, te acostumbras, ¿no? Te acostumbras. El caso es que para reinventarte sí necesitas tener cierta seguridad económica para poder financiar el tiempo, ¿no?, que te toma esa reinvención. Bueno, y los gastos
gastos, porque no solo tiempo, sino que tienes que invertir en hacer cosas. Como mínimo, comprarte un libro. Si dejas de trabajar, pues no ingresas. Claro. Normalmente te tienes que formar. Tienes que, yo qué sé, asistir a una conferencia. Al final todos son gastos. Aquí yo diría que con el dinero en la reinvención hay 2 reglas y depende un poco de tu situación. Tienes que analizar, la primera, tus necesidades de liquidez y de inversión en ti mismo. Si vas a hacer una formación que cuesta $15.000 o 15.000 euros, tienes que tenerlos. Pues tienes que tenerlos y tienes que tener ahorrados. Si vas a parar de trabajar porque en tu reinvención está, no, es que voy a parar un tiempo, pues ¿cuánto necesitas para vivir? ¿No? Claro, y luego sí. un colchón de 6 meses más. Sí, depende si estás solo en pareja, si tu pareja te puede... Claro. Pero tienes que hacer ese análisis de cash flow, ¿no? De liquidez. Sí. Y luego, una segunda regla es, pero no lo uses como excusa. Hay mucha gente que dice, no, es que yo no me puedo reinventar porque cuesta demasiado dinero. Bueno, míralo. Quizás no cuesta tanto dinero, quizás tú tienes esa primera idea de, no, es que para hacerme una MBA necesito pagar $100.000 y, bueno, pero es que quizás no necesitas hacer un MBA, quizás consigues que alguien te lo financie. Sí, tienes que hacer un plan, ¿no? O sea, si ya tienes un poco claro dónde quieres formarte, qué es lo que quieres hacer, ya... Sí, pero hay alternativas. Sí tienes que si no, pues no lo uses como excusa para decir, pues ya no me reinvento. Hay alternativas y luego una cosa es, pues eso, emprender, hacerte un MBA, etcétera, donde vas a necesitar mucho más dinero, pero hay muchas reinvenciones que puedes hacer donde no necesitas ahorrar. Low cost. Claro, low cost. Hazte una reinvención low cost. Claro. Bueno, y a todo esto, ¿qué te decían tus amigos, tu familia? O sea, porque un cambio de estos probablemente no a todo el mundo le parece una idea fenomenal, pero ¿les preguntaste su opinión? Y fíjate que ahora me vas a contestar a esto, pero es que Ramit Sethi, una de las cosas que recomienda después de que hagas todos esos ejercicios y hayas encontrado tus ideas, es que le preguntes a tu círculo cercano qué creen que se te da bien, ¿no? Qué habilidades tienes, en qué eres bueno. Pero nosotros hemos comentado que no estamos muy de acuerdo con esto, porque cuando tú preguntas a tu círculo cercano, las respuestas no siempre son muy válidas, están muy sesgadas. Y si le preguntas a las personas cercanas qué les parece lo que vas a hacer, porque ya lo has decidido, te pueden condicionar muchísimo. A mí, por ejemplo, eso me pasa. Yo practico la política de hechos consumados. Haces las cosas y luego las cuentas. Exacto. Yo estoy de acuerdo contigo. La opinión de los demás es importante, te va a ayudar en tu cambio, en tu proceso de reinvención, pero no preguntes a la gente muy cercana a ti, porque te van a coartar. ¿Por qué? Porque no ven tus posibilidades, conocen tu yo estático, ¿no? Y no son capaces de visualizar, pues, que puedes hacer otra cosa, que puedes tener otra identidad. Sin embargo, sí creo que ganas mucha claridad preguntando a otro tipo de gente que te conoce menos, contactos más lejanos que no tienen esa idea preconcebida de ti. Lo hemos dicho en el episodio 10. Las oportunidades surgen de los weak ties, de las relaciones menos cercanas. Entonces, eso es importante. Entonces, a la pregunta de si tú le preguntaste o le comentaste algo a las personas cercanas y qué opinaban, ¿lo hiciste, no lo hiciste? Bueno, a mis padres no, o sea, no le pregunté a nadie qué opinas. Lo que hice fue mirar modelos, buscar mucho personas que habían hecho esa reinvención, preguntar a gente. Inspirarme. De hecho, los estudios demuestran que para que un modelo sea efectivo, ¿cómo funciona, ¿no? Esto de inspirarte por un modelo? Tú no coges una sola persona y coges los elementos de esta persona y te los aplicas a ti. No funciona así porque tu situación es única. Lo que necesitas es hablar con mucha gente, mirar muchos modelos y de cada modelo vas a coger una cosita que a ti te sirva. Por eso es tan importante en los procesos de reinvención hablar con mucha gente, pero no tu círculo cercano, porque eso no lo va a ver. Y luego, es lógico que si quieres hacer algo diferente, necesitas acompañarte de gente diferente. Entonces, vas a tener que ampliar tus círculos activamente porque tu círculo laboral actual probablemente no te valga. Esto es el networking, claro, puro y duro. El networking es una red de trabajo, ¿no? Y pues está pensado para buscar oportunidades o investigar lo que está ocurriendo a tu alrededor o en ese nuevo ámbito en el que te quieres mover. Y muchas veces es para hacer un intercambio de favores. Una cosa que debes hacer si vas a ir a algo de networking es actualizar tus perfiles de redes sociales, por ejemplo el de LinkedIn, ¿no? Voy a ir a asistir a un evento X, sabes que te vas a presentar y la gente automáticamente te va a ir a buscar. Te va a buscar en Instagram, te va a buscar en LinkedIn, se va a hacer una idea de ti en redes sociales. Eso es lo que hay ahora. Lo de asistir a eventos, yo creo que depende un poco de dónde te muevas. Los odontólogos, por ejemplo, han sido siempre en unas profesiones muy cerradas y los únicos eventos a los que se asiste
es a los congresos, ¿no? Para ver a los mismos de siempre, hacer lo mismo de siempre. Claro, pero entonces ahí no te reinventas. Cierras, claro, entonces no te reinventas nunca. Entonces es como lo de los abogados, ¿no? Estás en un círculo muy cerrado. Entonces tienes que expandir esos círculos para ver nuevas cosas. Según Forbes, hay unos tips, truquis, sobre cómo hacer un buen networking. Vale. Dice que lo hagas antes de necesitarlo. Que te muevas en esos ambientes y que los conozcas antes de querer usarlos. Porque además, muchas veces, la manera de que te hagan a ti un favor es que tú hayas hecho previamente otro. Que la gente te conecte es que tú los hayas conectado. Por eso, aunque tú creas que no necesitas hacer networking, siempre es importante. Aunque creas que no te tienes que reinventar, es importante que hagas networking. Pone, priorízalo sobre tu agenda personal. Es lo suficientemente importante como para que dejes de hacer algo por ir a un evento que crees que es importante. No subestimes a nadie pensando que no es importante, porque todo el mundo puede tener conexiones importantes o que a ti te valgan. O sea, que no subestimes a la gente. No, pero eso en regla general, no subestimes a la gente en regla general. En nada, sí. Intenta conectar a otras personas. Si estás en una reunión y sabes que 2 personas pueden hacer un buen match, hazlo, porque luego te tocará a ti. Y siempre, siempre, siempre haz lo que prometes. Si has prometido contactar con alguien o mandarle un mensaje a alguien o poner en contacto a 2 personas, un favor que te han pedido, hazlo siempre. Porque eso dice de ti. Y luego, cuando tú pidas algo, lo van a hacer. También te dicen que tengas el pitch, que lo hemos hablado, ¿no? Los 30 segundos de la gran presentación. Si tú vas a un evento de networking y vas a decir quién eres o qué negocio tienes que tener súper pensado cuál es el mensaje que vas a transmitir. Y eso es muy difícil improvisarlo. Entonces tienes que tenerlo. Son 30 segundos, lo tienes que tener bien pensado. Pregunta sin miedo, es decir, no estés callado esperando a que la gente pregunta, oye, ¿tú quién eres? Y haz una escucha activa, anota bien. Y luego, por último, cuida muy bien tu imagen digital. Hemos dicho que tienes que actualizar tu perfil de LinkedIn, tus redes sociales, porque la gente va a ir a mirarlo. Nosotras hemos estado recientemente en un evento de podcasting que nos ha venido fenomenal y nos hemos dado cuenta que en la vida real somos divinas de la muerte y que en redes sociales estamos espantosas y que lo natural no vende. Así que si tenéis una marca de belleza que os quiere patrocinar con un peluquero y una maquilladora para salir en redes, estamos encantadas. No, bueno. Sí. Mira, has hablado del pitch, de cómo te presentas, y eso es una parte íntegra de tu identidad profesional. En el libro The Creative Lawyer hay un ejercicio en el que tienes que escribir en 4 líneas cómo te presentas en diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, te dice, imagínate que te entrevista un periodista del New York Times y te pregunta, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo le contestas en una frase, en 2 frases? Imagínate que en el avión te suben a primera y te sientan al lado de Richard Branson, que es el fundador de Virgin, y te dice, bueno, háblame de ti. Pues, ¿qué le dices? Te cruzas en el ascensor con un jefazo de tu empresa con el que ya has coincidido, le caes bien, tiene poder de decisión sobre tu futuro y te pregunta, bueno, ¿con qué estás ahora? ¿Qué es lo próximo, no? Para ti. Entonces, ese tipo de preguntas no son preguntas de mal gusto, como lo hemos dicho, son simplemente preguntas para iniciar una conversación y la otra persona quiere aprender algo de ti, pero es una oportunidad. Entonces, tienes que tener esta respuesta, este pitch listo para decir algo memorable. Se tiene que acordar la gente que explique 2 cosas. ¿Quién eres? Dándote credibilidad y qué es lo que quieres. No de esa persona que te pregunta, no el favor que quieres, sino que quieres más en la vida, en el trabajo. Sí, tu ambición, ¿no? Tu ambición, porque ayuda al oyente a saber cómo puede ayudarte. Ayer, precisamente, estuve en un evento de networking genial que se llama Mujeres que Comen, era el cóctel anual. Y yo fui y no conocía a nadie. Tengo que decir que una de las cosas que recomiendan, que no lo he dicho, es ir solo a este tipo de cosas. Sí, porque si no te sientas en una esquina con una persona y mal. Y no conocía a nadie, pero enseguida, pues, hola, hola, ¿qué tal? Y al principio, con la inseguridad, pues enseguida me preguntan, bueno, ¿quién eres? Y digo, fundadora de City Confidential. Sacas el carnet, City Confidential. Claro, porque es lo que me da credibilidad, todo el mundo me conoce por eso, Ya, ¿no? Entonces, pues la gente sabe, mira, eres tú. Pero me di cuenta a lo largo de la noche de que tenía que presentarme si quiero que un día Eres Joven llegue al ranking número 1 del podcast más escuchado del mundo, me tenía que presentar como coproductora y copresentadora del podcast, ¿no? Y entonces fui a lo largo de la noche refinando ese pitch, mejorando ese pitch, y ya al final decía, pues mira, yo tengo un podcast, no llegaba a productora y todo esto, pero yo tengo un podcast. Soy guionista, productora. Y además lo decía de manera un poco así de, tengo un podcast y es del 20 de España, ¿sabes? Que no tenía sentido, pero bueno, muy interesante como cuanto más te ejercitas, por eso hay que hacer muchos experimentos, más fácil
se hace. Sí, te desenvuelves mejor, ¿no? Entonces, esta historia es importante. Esa es la historia que te cuentas, claro, ¿no? Porque tienes esa carta de presentación, primero te la tienes que creer. Claro. Si vas ahí en plan de síndrome del impostor, pues entonces no funciona. Exacto, entonces te va y te ayuda a creértelo, ¿no? Hasta que no dices, soy la productora y la copresentadora, nos hemos presentado a los premios Onda. Sí, yo de hecho lo de coproductora, presentadora y todo eso, co-host, ya lo tengo porque como nos he hecho la inscripción a los premios Onda, ya he metido todo eso, ya tengo el pitch. Ya te lo crees. Ya me lo creo. En fin, bueno, vayamos entonces a las conclusiones de este gran episodio. Vale, entonces, primero, una reinvención, un cambio de carrera es un camino tortuoso y complicado. Luego es normal que te cueste. No tendrás mucha clarividencia al principio, no te bloquees. Es normal, ese proceso es normal y te va a llevar tiempo. Confusión, momento de confusión. 2, tienes que esforzarte. La conclusión de todos nuestros episodios. Por si alguien no lo había notado. No, pero vas a tener que hacer deberes, vas a tener que ampliar, ¿no? Tú decías, los odontólogos solo van a convenciones. Son muy cerrados, sí. Bueno, ¿qué más pueden hacer? Vas a tener que hacer un montón de cosas, formaciones, tal, lo has visto. O quizás no una formación, pero haz. Sí, habilidades transferibles, ¿no? Sí, actúa porque tú no sabes dónde vas a llegar. En una reinvención sueles saber de dónde sales, pero no dónde llegas. Sí. Muy importante la gente. Sal de tu círculo más cercano, busca opiniones externas, construye tu red y prueba tu nueva identidad profesional. Sí, no tengas miedo a utilizar esos contactos y a ir a cosas nuevas y a enfrentarte a nuevas situaciones como las de un evento donde te da un poco de miedo y de vértigo, pero hazlo. O sea, vas a tener miedo, pero hazlo. Sí. Y 4, el dinero. Vas a necesitar dinero, más o menos según tu camino de reinvención, pero que no sea una excusa. A lo mejor no necesitas tanto. Siéntate y haz números, porque a lo mejor no necesitas tanto. Al final, este proceso de reinvención vas a ver que se convierte en una especie de caracola. Porque avanzas, no tienes muchas certezas, pruebas, vuelves varias veces al que parece el punto de partida, o en realidad crees que vuelves porque te estás desplazando en círculos cada vez más amplios. Claro, por eso es una caracola. Con todo esto que vas explorando, vas haciendo un cambio. Aunque al final no hagas un cambio de profesión, a lo mejor sigas siendo el mismo que al principio en cuanto a tu profesión, pero has ampliado un montón tus posibilidades. A lo mejor en un futuro sí que puedes cambiar. A lo mejor no es el momento y luego dices, tal, te ayuda. De hecho, mucha gente ha pasado por un proceso de tanteo, pero ha decidido no cambiar finalmente de profesión. Y sin embargo, dicen haber mejorado su productividad, su satisfacción y haber encontrado un propósito en el trabajo. No te arrepientas de probar, porque siempre merece la pena. Siempre te arrepentirás más de no hacer algo que de hacerlo. Ya estoy de acuerdo. Para terminar, 2 cositas. Compartid. Queremos llegar al top 10. Poneos las pilas, ¿eh? En Chile, en Colombia. No estamos en los rankings de México, de Argentina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si tenéis amigos medianers entre los 27 y los 55 años, recomendarles este podcast. Y luego, número 2, queremos lanzar un club de lectura. Entonces, os iremos preguntando en los stories de Instagram que nos propongáis libros. Nuestro Instagram es undiaeresjoven.podcast. También estamos en TikTok. Y nos podéis escribir por email a undiaresjoven.podcast@gmail.com. Hasta luego. Adiós, medianas. Pues aquí estamos, que me ha puesto Chloe un vasito de sidra, a ver si la cosa se pone interesante. A ver si me río un poco. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.